Vale, buenos días. Perdón, tenía un problema con el internet y mi ordenador que no se conectaba, pero bueno, vamos a intentar pues poder abarcar la mayor parte de contenido de lo que nos queda en esta sesión sobre la acción de inconstitucionalidad. Bueno, para ello les pido que si pueden abrir la Constitución en el artículo 105 para que vayamos siguiendo lo que ella establece con relación a la acción de inconstitucionalidad sería óptimo. Si revisan el artículo 105 de la Constitución, pues en ella se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer siempre y cuando se sigan los términos establecidos en este artículo y en la ley reglamentaria del artículo 105, fracción segunda de la Constitución, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Entonces aquí, como les decía ayer, se introduce pues lo que es el control abstracto de constitucionalidad de las leyes. Esta introducción en México se hace a partir de la reforma constitucional de 1994. Es en ese momento en el que se da la introducción de esta acción abstracta. Y el precedente, pues lo encontramos en lo que veíamos ayer, que se denomina modelo europeo de control de constitucionalidad. En este sentido, la finalidad con la que se introducen, ¿no?, estos mecanismos de control abstracta o los mecanismos de control de constitucionalidad como la acción, el sentido con el que se introducen es precisamente el de realizar una valoración, como lo dice el nombre, que no es en el caso concreto, es decir, que no requiere de un agravio particular de una norma una vez que la norma ha entrado en vigor. Yo creo que esta es como una de las cuestiones fundamentales cuando hablamos de este control de constitucionalidad a través de la acción abstracta, pues su objeto, su finalidad está dirigida directamente a la defensa de la supremacía normativa de la Constitución. Es un mecanismo con una naturaleza o esencia objetiva, porque si bien a través de la sentencia que se emita se puede producir la tutela en el caso concreto, es decir, esa ley quizá en su aplicación pueda vulnerar individualmente a una persona o un grupo de personas, ese no es el fin que pretende, es un fin que puede ser secundario, pero el fin principal es simplemente pedir análisis de constitucionalidad de una norma. Es por eso que cuando se invoca la acción de inconstitucionalidad no se requiere argumentar sobre la existencia de un agravio o de un interés legítimo o jurídico, lo que sí sucede en el caso de, por ejemplo, un instrumento de esencia subjetiva o de naturaleza subjetiva como sería el amparo. Ahora, generalmente, les decía ayer, se le otorga legitimación para poder promover la acción de inconstitucionalidad a titulares de los poderes públicos, jefes de Estado, cámaras parlamentarias, gobiernos centrales o de las entidades federativas, y en algunos supuestos, como es el caso mexicano, también se le otorga legitimidad a órganos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, como sería aquí la CNDH, o a órganos autónomos. Lo difícil es encontrar sistemas en los cuales se pueda llevar a cabo esta acción como una acción popular, es decir, que esté legitimada la ciudadanía. Hay algunos países que sí lo tienen de esta manera. Ahora, el control que se realiza a través de la acción de inconstitucionalidad es un control a posteriori, ¿no? Es un control que se da una vez que la norma ha entrado en vigor. Es un control de manera posterior. Hay países en los cuales se puede llevar a cabo un control previo de las normas. Es decir, durante el proceso de creación de la norma, antes de que se promulgue y se publique, se puede impugnar ante el Tribunal Constitucional
o se puede recurrir al Tribunal Constitucional para que éste emita una opinión sobre si esa norma es o no contraria a la Constitución, antes de que la norma nazca. Eso sucede en países, por ejemplo, como en Francia, en donde existe el control previo de las normas. En Francia existe el control previo para leyes orgánicas, para reglamentos de las asambleas parlamentarias y para tratados internacionales. Y en España, por ejemplo, también existe el control previo de tratados y en algún momento existió el control previo de leyes orgánicas. Cuando se habla de leyes orgánicas, en el caso de España y de Francia, esto se refiere a leyes que por la materia que regulan tienen un procedimiento de aprobación y de reforma que exigen una mayoría distinta a la mayoría de aprobación de la ley, ¿no? Es una norma que se refiere generalmente a derechos humanos. Hay otras materias que pueden ser reguladas por ley orgánica, la Constitución lo va estableciendo de manera expresa, y en ese caso, pues, esas normas requieren una mayoría de aprobación distinta al de la aprobación de una ley ordinaria. Esa es la diferencia entre leyes orgánicas y leyes ordinarias. Claro, las leyes orgánicas versan sobre materias importantísimas dentro del Estado y por tanto también se habilita la posibilidad, en el caso de Francia y en algún momento se hizo en España, de impugnarlas previamente ante el Tribunal Constitucional. Esto generó en España, por ejemplo, una gran revolución doctrinaria porque consideraban, yo les decía ayer, el Tribunal Constitucional en su modelo europeo, el Tribunal Constitucional en sí mismo es un órgano que no pertenece a la tripartición de poderes del Estado, es un órgano anómalo de la tripartición, en la tripartición de poderes, no pertenece al Poder Judicial. Yo les dije, lo que pasa es que en América hemos tropicalizado al Tribunal Constitucional, ¿no? Decimos, el Tribunal Supremo es el Tribunal Constitucional, o una sala del Tribunal Supremo hace las veces de Tribunal Constitucional. En Europa no es así. Entonces, ante esta tesitura, lo que se decía, por ejemplo, en el caso de España, es que cómo era posible que un órgano como el Tribunal Constitucional pudiera interrumpir el trabajo del representante, ¿no?, del soberano, que es el Parlamento. Si el Parlamento va a dar una ley, decía, ¿por qué el Tribunal Constitucional se va a entrometer en su labor? Y no espera, ¿no? No se espera que la ley nazca y a partir de ese momento se pueda impugnar. Y es por eso que en España se dejó, ¿no?, de llevar a cabo el control de constitucionalidad de las leyes, y hoy día solo subsiste el control de constitucionalidad previo, me refiero, el control de constitucionalidad previo de tratados internacionales, es decir, previo a que se firme un tratado internacional, el Ejecutivo, el presidente de gobierno, o en su caso, cualquiera de las cámaras, puede ir ante el Tribunal Constitucional y decirle, tribunal, realiza un dictamen de si ese tratado que se va a firmar y que va a ser obligatorio para el país, contradice o no a la Constitución. Claro, ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional dice que el tratado es contrario a la Constitución? Pues entonces se tiene que renegociar el tratado, hacer reservas o reformarla a la Constitución. Esto no sucede en México. En México no existe la posibilidad de llevar a cabo un control previo de tratados, por ejemplo. Quizás sería importante valorar esa posibilidad, ¿no? Que previo a que se firme un tratado internacional, pues se haga esa revisión conforme a la Constitución. Claro, no se hace siempre que se va a firmar un tratado, se hace cuando existe algún viso de que el tratado pueda ser contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque una vez que el tratado entra en vigor, pues ya no se puede renegociar, ya no se pueden hacer reservas, y lo que no podría suceder en sí es decir luego, alego derecho interno para cumplir, o sea, para incumplir el derecho internacional, que es algo de lo que se ha venido hablando en México también, ¿no? Que en cuanto a lo de las reservas constitucionales, uno se dice, ok, si tienes una obligación internacional, lo que no me puedes decir es que tu Constitución establece algo distinto y que por eso no puedes cumplir con la obligación internacional, en este caso en materia de derechos humanos, ¿no? Ahí sería pues una interpretación que se está dando
de la obligación del Estado que excede lo establecido en el Convenio de Viena. En España ha sido oportuno la existencia de este control previo de tratados internacionales. Les digo yo que quizá eso sería oportuno también valorarlo en su momento en México. Y hubo un caso que demostró esa oportunidad, ¿no? Ustedes saben que se crea la Unión Europea con ese término, ¿no? A partir del Tratado Constitutivo de la Unión Europea de 1992. España iba a firmar ese tratado, pero en algún momento pues, se dieron cuenta de que el tratado establecía en cuanto a la participación política electoral de los ciudadanos europeos una posibilidad que iba más allá de lo establecido en la Constitución. El artículo 13, si no me equivoco, el 13 párrafo 2 de la Constitución española, en su momento establecía que las personas extranjeras en España podían, no podían ser votadas, no podían ser candidatas, perdón, no podían votar y no podían ser votadas, salvo que existiera un tratado de reciprocidad, podían votar, pero no podían ser votadas en el territorio, ¿no? Es lo que vemos en el caso de México. Una persona extranjera no tiene derechos político-electorales. En España se establecía que solamente iba a poder tener el sufragio activo, es decir, votar, si había un tratado de reciprocidad con el país de origen de esta persona y únicamente para las elecciones municipales. En las elecciones municipales, una persona extranjera en España puede votar siempre y cuando exista un tratado de reciprocidad con su país de origen, es decir, que un español pueda votar en las elecciones municipales de su país de origen. Esto es con ánimos de aperturar, que es lo que debería suceder, aperturar, ¿no? En una sociedad de globalización que vivimos, el hecho de que una persona pueda participar de manera indirecta en la toma de decisiones de las políticas públicas que le afectan, y la más cercana es a nivel municipal. Entonces, cuando se crea la Unión Europea, se establece algo muy particular que es el ciudadano europeo, ¿no? Ciudadanos de los países que conforman esta unión que van a poder moverse por medio de un tratado que se firma también en Europa, van a tener un movimiento amplio en estos países. O sea, se van a poder mover de un país a otro sin tener que pedir un permiso, sin tener que pedir un visado, simplemente entran con su credencial de identidad. Entonces, o pasaporte. Entonces, en ese momento se estableció en ese tratado de la Unión Europea que el ciudadano europeo no solamente iba a poder votar en las elecciones municipales y en las elecciones del Parlamento Europeo, sino que además iba a poder ser votado en las elecciones municipales, el derecho al sufragio pasivo en las elecciones municipales. La Constitución española reconocía la posibilidad del sufragio activo en elecciones municipales si había un tratado de reciprocidad. Ahora el Tratado Constitutivo de la Unión Europea decía, no, y además el ciudadano europeo va a poder ser votado en las elecciones municipales a partir de la firma de este tratado. Claro, cuando el Tribunal Constitucional de España recibe esta consulta, entonces dicta una resolución y dice si efectivamente el Tratado de la Unión Europea es contrario al artículo 13, en su artículo tal, es contrario al artículo 13, párrafo 2 de la Constitución. ¿Qué creen que debe hacer un país cuando está firmando un tratado multinacional y le está diciendo el máximo intérprete de la Constitución? Esa norma que piensas introducir en el país es contrario a la Constitución. ¿Qué creen que hizo España en este caso? ¿O cuál creen que fue pues, la resolución que toma el Tribunal Constitucional o la indicación que le da el Tribunal Constitucional al gobierno español que va a firmar ese tratado? ¿Qué piensan ustedes que pasa cuando un tratado multinacional, como es el constitutivo de la Unión Europea, no es bilateral, es multinacional, son varios países que están firmando ese tratado?
Como si México, por ejemplo, firmara un tratado multinacional y existiera la posibilidad de que la Suprema Corte revisara previamente si ese tratado encaja dentro del ámbito nacional. ¿Qué creen que sucede cuando el Tribunal Constitucional les dice, no, ese tratado no encaja? Y se tiene que firmar el tratado, porque pues una de las vías es, mira, no firmo el tratado, pero claro, interesa firmar el tratado. ¿Cuál sería la vía aquí? ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? Hola, buenos días. Ahí no sería que se adecue la norma, ¿Cómo? que se adecue la norma, por ejemplo. Claro, eso es lo que podríamos pensar, ¿no? Ah, se tiene que adecuar el tratado a la Constitución, claro. Pero si es un tratado multinacional, imagínense que México dice, yo voy a adecuar el tratado a mi Constitución. Y viene Estados Unidos y dice, ah, claro, pero lo adecuas a tu Constitución y entonces ahora quizá eso hace que sea contrario a la mía. Y viene Canadá y dice, ah, no, bueno, lo adecuó México a su constitución y esto me impacta porque el cambio que hace le conviene a él, pero no a mí. Es un tratado multinacional. O sea, no es un tratado en el cual está un país con otro país y pueden entre los dos buscar la manera en la que el tratado se adapte a sus dos constituciones. Como es multinacional, la vía que se utilizó en este caso es reformar a la constitución. Antes de firmar el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, con base en este dictamen del Tribunal Constitucional, España reforma su constitución, reconoce la posibilidad de que las personas extranjeras en España puedan votar y ser votadas en las elecciones municipales si existe un tratado de reciprocidad con su país de origen. Y eso es algo que en España pues ha sido bastante novedoso, ¿no? Hay ciudades, comunidades autónomas que tienen una alta población de ciudadanos alemanes viviendo, ¿no? En España, son ciudadanos europeos, no son españoles, pero tienen los mismos derechos que un español porque está la ciudadanía europea, ¿no? Entonces, esas personas están residiendo, por ejemplo, en un determinado municipio, hay playas que están llenas de personas alemanas y su alcalde es alemán. ¿Por qué? Porque pueden presentarse a las elecciones municipales como candidatos. No solo pueden votar, sino también pueden ser candidatos. Esa es una de las 12 reformas que ha tenido la Constitución española de 1978, ¿no? Que contrario a lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de México, en España, reformar a la Constitución parece que es tocar a Dios con las manos sucias, ¿no? Es casi imposible hablar de una reforma constitucional, ¿no? Es algo que sería como la última opción a la que ellos acuden, ¿no? En cambio, vemos como luego hay otros países que sí tienen como esa dinámica de reformar a la Constitución casi a cada momento, ¿no? Una y otra cosa en los extremos no son convenientes. Entonces, ese es el control previo en México. No existe el control previo en México. Lo que existe es el control a posteriori de constitucionalidad de las normas. Ahora, ¿quiénes están legitimados? Ya les decía yo ayer, ¿quiénes están legitimados para presentar la acción de inconstitucionalidad? Son generalmente órganos políticos y el artículo 105 de la Constitución en su fracción segunda lo deja claro, ¿no? ¿Quién puede promover una acción de inconstitucionalidad? Y ven cómo comienza hablando de minorías parlamentarias frente a mayorías que aprobaron la ley, ¿no? Es más o menos lo que se establece. Generalmente esa es como la regla que se sigue en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, que sean las minorías parlamentarias quienes puedan interponer. Si ustedes ven la fracción A y B del artículo 105, fracción segunda, pues nos habla de esto, ¿no? De minorías parlamentarias frente a las mayorías que aprobaron la norma. Es más, pueden ser incluso minorías parlamentarias entrantes si la norma fue aprobada por la Cámara saliente, pero claro, sabemos que hay un plazo específico para interponer la acción de inconstitucionalidad.
Entonces, si leen los incisos A y B del artículo 105 de la Constitución, ven que ahí se establece que pueden promoverla el equivalente al 33% de las y los integrantes de la Cámara de la Diputación, ¿no? Debería llamarse mejor Cámara de la Diputación, y en contra de leyes federales, lo dice claramente el 105. Hay algo que es muy rescatable del artículo 105, fracción segunda, y es que nos va diciendo quiénes están legitimados y qué pueden impugnar los sujetos legitimados. Porque, claro, el conjunto de normas que se pueden impugnar son las normas de carácter general. Vean, no solamente se pueden impugnar leyes, antes se hablaba únicamente de la impugnación de leyes, hoy el término es normas de carácter general. Y si queremos saber cuáles son las normas de carácter general que se introduce este concepto, ¿no?, en la Constitución, pues hay que ir al artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, ¿no?, de la ley de amparo. El artículo 107 nos dice cuáles son las normas con carácter general. Ahora, el equivalente dice el 33% de los integrantes de la Cámara de los Diputados en el Congreso de la Unión. Si puedo poner este. En contra de leyes federales, y luego dice el equivalente al 33% de los integrantes del Senado en contra de leyes federales y de tratados internacionales celebrados por el Estado de México. Miren, habla de un 33%. Eso es un tercio de cada cámara, ¿no? Un 33% es un tercio de cada cámara. Aquí en México, lo que se ha estado diciendo, el profesor Alfonso Herrera escribió un texto sobre ello también, es si esto es realmente una minoría parlamentaria, ¿no? Porque yo les digo, la acción de inconstitucionalidad ante el tribunal se diseña en su modelo originario para que las minorías del Parlamento puedan impugnar una norma aprobada por la mayoría del Parlamento. ¿Es realmente un 33% una minoría parlamentaria? ¿Cuánto es el 33% de 500 diputados y diputadas? Fíjense, hagamos cuánto es el 33% para darnos una idea. Esos son los que necesitan firmar la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Para promoverla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son 165 diputados y diputadas como mínimo para promover la acción de inconstitucionalidad. Y en el Senado son 42 senadores y senadoras como mínimo para interponer la acción de inconstitucionalidad. ¿Es realmente esto una minoría parlamentaria? O sea, el profesor Alfonso Herrera hablaba de quizá un 20% sería una minoría parlamentaria. Hablar de un 20% y no un 33%. Nadie explicó por qué un 33%. O sea, sería importante quizá irnos, ¿no?, a los debates de la reforma, porque esto se introduce a través de la reforma de 1994. Sería importante irnos a ese debate y ver por qué un 33%, por qué un tercio, por qué se considera que eso es una minoría parlamentaria. En España, por ejemplo, la Cámara de Diputados está formada por 350 diputados y la Constitución pide 50 diputados para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad. Esto es un 14% de los miembros de la Cámara. Fíjense, México pide un 33%, España pide un 14% de la Cámara de Diputados. Francia, por ejemplo, tiene una Cámara baja integrada por 577 miembros y pide un 10% de esa Cámara, son 60 diputados, para presentar una acción de inconstitucionalidad. Y en el Senado pide alrededor de un 17%. Entonces, a veces el derecho comparado nos sirve, ¿no? Para esto, ¿no? Yo creo que para lo que el derecho comparado nos tiene que servir es para esto, ¿no? Para ver instituciones o formas de regular a las instituciones que han funcionado en otros países y evaluar la posibilidad de que puedan funcionar en el nuestro, pero claro,
Para eso hay que hacer un examen en profundidad, ¿no? No porque nos guste una institución, no porque nos llame la atención o esté de moda, tiene que funcionar en nuestros países. Y luego corremos el riesgo además de andar importando instituciones o forma de regular a las instituciones, una parte de la, o sea, como una parte un trozo del pastel completo y encajándolo y haciendo un Frankenstein jurídico. Y eso no solo pasa en América Latina, eso también lo hace, por ejemplo, España con relación a Alemania, ¿no? Siempre lo que se está haciendo en Alemania luego se quiere de alguna manera mimetizar, ¿no? Y hay que tener cuidado siempre con eso, pero claro, cuando vemos que en otros países funciona ese concepto de minoría parlamentaria realmente con un porcentaje mucho más bajo que el que exige la Constitución, creo que también sería interesante replantearse, ¿no? Y sería oportuno que realmente una minoría parlamentaria en México pueda promover acciones de inconstitucionalidad. Quizás sería oportuno hacer una revisión, ¿no? En el caso de las legislaturas, el inciso D también habla, en el caso de las legislaturas, habla de la posibilidad de que un 33% pueda interponer la acción de inconstitucionalidad, también se establece esa posibilidad. A ver si puedo mover esta. También se establece esa posibilidad frente a las normas, ¿no? Es el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Eso significa que en el caso de las legislaturas, la legislatura de una entidad federativa no puede impugnar por inconstitucional la legislatura de otra entidad federativa, ni puede impugnar por inconstitucional una legislatura federal, sino que solamente pueden estas minorías impugnar leyes expedidas por el mismo órgano. En el caso que fuesen una legislatura frente a la norma expedida por otra legislatura, sería una controversia constitucional y no sería la vía de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, como puntos a destacar de esta primera parte, vuelvo y les vuelvo a decir, hay que ver, ¿no? esa legitimación para la tercera parte, si realmente esto es una minoría parlamentaria. Llama la atención de manera positiva también ver la relación directa de las fracciones de la Constitución con el tipo de norma sujeto a control. Ya vemos, ¿no? Quienes integran la Cámara de la Unión únicamente pueden plantear la acción abstracta respecto de leyes federales, no de leyes estatales, solamente se habilita para leyes federales, y en el caso del Senado, además puede impugnar tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo, control a posteriori, no control previo. ¿Por qué creen que el Senado tiene esa facultad para impugnar tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo? Porque es quien nos ratifica. Exacto, ¿no? Es una consecuencia de la ratificación, ¿no? Es el tratado, se tiene que aprobar por el Senado conforme al 133, pues la minoría del Senado que no participó en esa aprobación tiene en consecuencia la posibilidad de promover la acción. Pero imagínense el panorama, ¿no? Imagínense el panorama que en México se firme un tratado, se negocia, se lleva a cabo todo el proceso, que no es un proceso fácil, y luego venga el Senado en minoría y diga, ese tratado es contrario a la Constitución, voy a interponer una acción ante la Suprema Corte y la Suprema Corte resuelva que efectivamente el tratado es inconstitucional. Es ahí donde les digo que quizá está la oportunidad de llevar a cabo el control previo para evitar ese papelón de que luego México, que haya firmado un tratado, digan, ah, no, siempre sí es contrario a la Constitución. El tratado tiene que desaparecer. Entonces, quizá ahí sí es oportuno hacer esa evaluación de introducir un control previo de tratados para evitar lo que no ha ocurrido, pero podría ocurrir, que un tratado, después de haber sido negociado con todo lo que ello conlleva, firmado por el presidente, aprobado por el Senado, se diga es contrario a la Constitución. Entonces, ahora también se ha venido estableciendo estableciendo a través
de las decisiones, ¿no?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las y los diputados integrantes de una nueva legislatura pueden interponer la acción cuando la que expidió la norma impugnada concluyó su encargo. Es decir, se puede interponer una acción de inconstitucionalidad frente a una ley o un tratado, en el caso del Senado, aprobado por la legislatura anterior. Ah, claro está, hay un tiempo para interponer la acción de inconstitucionalidad, se tiene que estar dentro de ese tiempo. Quizá la ley se aprobó en el último minuto del funcionamiento de la legislatura. Entonces, cuando entra la nueva legislatura y se conforma la mesa directiva y se da todo el proceso, si estás dentro de los 90 días, puedes interponer si estás dentro de los 30 días, perdón, puedes interponer la acción de inconstitucionalidad. Luego dice, las y los diputados que conformen el 33% de la integración de una legislatura estatal puede interponer la acción aun y cuando no hubieran votado en contra de la norma general impugnada, ¿no? O sea, el que se exija una minoría del 33%, bueno, un porcentaje para mí no es tanto una minoría del 33%, no implica que esos que firmen esa acción deben dejar constancia de que en el debate de aprobación de esa norma, pues no participaron o hubiesen participado o hubiesen votado en contra de la norma general impugnada. O sea, no se les exige ninguna prueba al respecto de que si votaron a favor o votaron en contra. Eso es algo también bastante particular que en su momento estableció la Suprema Corte. No hace falta demostrar que fuiste parte de quien votó en contra de la norma. Sí, Daniela. Hola, buenos días. Respecto al, luego, bueno, la fracción, bueno, no es fracción, a lo previsto de las leyes electorales y pues la situación actual del país, ¿usted cree que el Ejecutivo se esté esperando que sean los 90 días para no poder hacer, o sea, para emitir la reforma y no poder hacer alguna modificación? Los 90 días antes del proceso electoral Ajá. para hacer reforma a la ley. O sea, ajá, según lo previsto ahí mismo en el artículo 105 en la, creo que es el último Que párrafo. dice que las leyes electorales se tienen que reformar siempre, o sea, que no puede haber una norma sobre una cuestión fundamental dentro del plazo de 90 días previo al proceso. Sí, eso lo establece la Constitución, pero no entiendo a qué te refieres con que el Ejecutivo se está esperando. Ajá, no, o sea, es una hipótesis ya ahora viendo el artículo 105. Usted, como especialista en la materia, ¿cree que se esté esperando para emitir la reforma o ya no cree que se vaya a emitir alguna reforma? Es que eso, claro, ahí es diferente, ¿no? Porque pues eso es una reforma constitucional. O sea, lo que se está intentando reformar es la Constitución. No creo que se esté esperando, lo que pasa es que no tienen la mayoría, o no sé, parece que no la tienen. No sé yo si esa misma mayoría con la que aprobaron ahorita lo de la militarización de la Guardia Nacional se va a mantener para una eventual reforma electoral, ¿no? Si se mantiene ese acuerdo que tuvieron en ese momento, pues nada impide que ese mismo se lleve a cabo para la reforma electoral. No creo, porque eso no le convendría, ¿no? El interés del gobierno es llevar a cabo la reforma. No creo que le interese hacer esa reforma dentro de un plazo de 90 días previos, aunque es una reforma constitucional y no una reforma de una norma infraconstitucional, que será a lo que se refiere el 105, para que luego se la declaren inconstitucional, ¿no? Claro, pero fíjate lo que me estás diciendo, es reformar la Constitución. La Constitución no se puede declarar inconstitucional. No sé si me explico, a ver, cuando se lleva a cabo una reforma de la Constitución, la parte reformada es Constitución, igual que aquel artículo que sobreviva de 1917 y que no se haya tocado nunca. Es Constitución. Ahora, sí se puede, o sea, ahí no me puedes hablar de un control de constitucionalidad de la Constitución. O no sería lo propio, ¿no? Hay tribunales constitucionales, les decía ayer, que han declarado inconvencional la Constitución
Y hay tribunales constitucionales que han declarado inconstitucional su propia constitución. No nos asustemos que eso ha pasado. Creo que es el caso de México, ¿no? Entonces, por esa vía no se podría aplicar, ¿no? Una vez que se reforme la Constitución en en materia electoral, eso no se puede impugnar en acción de inconstitucionalidad. Sí se podría alegar que no se cumplió, por ejemplo, el procedimiento formal para la reforma de la Constitución y que por tanto eso no es Constitución. Eso sí se ha entendido que en México se podría alegar, si se saltan, ¿no? Si no se discute en comisión, si en el pleno, por ejemplo, de la Cámara de la Diputación no tuviera una votación de mayoría calificada de las 2/3 de los presentes, si hubiera algún incumplimiento en el procedimiento, eso se podría impugnar y entonces se entendería que la reforma no se llevó a cabo. No hay posibilidad, según entiendo en México, de decir que materialmente lo que se reformó no sería constitución, ¿no? Yo no he visto en ningún caso que en México se pueda impugnar, y es más, el 105 fracción segunda no habla de esa posibilidad, que se puede impugnar a través de la acción una reforma a la Constitución. Sería ilógico, ¿no? Decir, porque claro, si ya es constitución, entonces sería abrir la puerta para que la Suprema Corte diga, entonces esa parte reformada de la Constitución es inconstitucional. No sé si me explico, ¿no? Normas constitucionales inconstitucionales. Fíjense, Otto Bachhoff, un doctrinario alemán, un profesor alemán, escribió un libro sobre ese tema. Si quieren se los comparto luego porque es bastante llamativo el punto, ¿no? ¿Puede ser una norma de la Constitución inconstitucional? ¿Creen ustedes que puede pasar eso? Yo creo que sí, ¿eh? Yo no me asustaría. O más que eso, puede haber como una falta de sistemática en la Constitución. De tanto que andamos reformando la Constitución, podría ser que no se revise, que lo que vamos a introducir se contradiga con algo que ya está. Falta de técnica legislativa. Yo creo que referente a lo que les contaba ayer del voto en prisión, pone de relieve que hay una norma constitucional e inconstitucional, que la norma que decía que se suspende la ciudadanía a partir de vinculación a proceso es contraria a la presunción de inocencia. Es una norma constitucional que se introduce luego, porque eso creo que es del 2008, que se introduce la presunción de inocencia en la Constitución mexicana, pero que es constitución. Y que al momento de introducir la presunción de inocencia no se dieron a la tarea de revisar si el resto de la Constitución podría entrar o no en conflicto. Sí puede ser claro, el Tribunal Electoral no se iba a atrever a decir eso, esa norma de la Constitución es inconstitucional. Si no se atrevió a decir que es inconvencional, bueno, porque no puede por la contradicción de tesis, pues mucho menos entrar, abrir alguien, ayer Gaby preguntaba la línea roja, eso es una línea roja. Que el tribunal diga, esta parte de la Constitución es contraria a la Constitución. Bueno, ahí ya me dices, ¿qué más poder podría tener un tribunal constitucional? ¿No? Es donde se demuestra esa investidura del juez constitucional de la que les hablaba ayer. Miren, en España también hay una norma constitucional claramente inconstitucional, y en México dirían inconvencional, y es lo relacionado con la sucesión en la monarquía, ¿no? Saben que es monarquía parlamentaria, tienen un jefe de Estado que es el monarca, ¿no? Y la Constitución dice que una vez que se vaya a dar el cambio en la titularidad de la monarquía, pues se establece un proceso de línea de sucesión, ¿no? La sucesión se da en la dinastía de la persona que deja la corona, se muere, abdica, como abdicó el Juan Carlos I, y luego dice, se prefiere la línea directa a la línea colateral, ¿no? Una línea directa, sus descendientes, ¿no? Dentro de la línea directa, sus descendientes, ¿no? Antes que la colateral, dentro de la línea directa, el grado más cercano, o sea, los hijos antes que los nietos, por ejemplo. Y luego, pues, establece dentro del grado más cercano la primogenitura. Y ahí parece que todo está claro. Dice, bueno, entonces, si tiene una hija, la primera,
podría ser la futura reina de España, que es lo que pasó en el caso de Juan Carlos, ¿no? Su línea directa, tenía línea directa, tiene descendientes. El grado más cercano, pues los hijos. Y dentro del grado más cercano, el primogénito o primogénita. Elena se llama. Elena, la princesa Elena. Ok, todo bien. Ah, pero dice la Constitución. Ah, pero si hay un varón en ese grado, se prefiere el varón antes que la primogenitura. Y te quedas así, ¿por qué es rey Felipe y no Elena, que era la primogénita? Porque nació un varón, que era el más chico, él va a ser el sucesor a la corona. Si eso no es violación del principio de igualdad de sexo, yo no sé qué es, y la Constitución tiene en el artículo 10 el reconocimiento del principio de igualdad. Claro que la línea de sucesión. Ahora dicen, es que es antidemocrática. Es que la monarquía es todo lo contrario a la democracia. La monarquía nunca ha sido una institución democrática, ¿no? Ahorita yo ando viendo lo de la serie de Crown, porque me había resistido a verla, pero está muy buena, me gusta. Y digo, bueno, ahí vas entendiendo también parte de un sistema parlamentario como el inglés y parte de esa institución que se nos antoja tan difícil de entender en América como es la monarquía, ¿no? Pero ese artículo de la Constitución es inconstitucional. España se ha resistido incluso a reformar ese artículo sabiendo que es inconstitucional. Ahora mismo Felipe tiene 2 hijas mujeres. Si tiene ahora, yo creo que ya Leticia tendrá 40 y tantos años, no sé si ya podría tener un hijo. Pero hoy día hasta los 60 creo que ya se pueden tener hijos. Si Leticia y Felipe tuvieran un hijo, o Felipe con alguien tuviera un hijo varón, ese sería el sucesor a la corona. Es como esa parte que dicen, bueno, es contra la Constitución, pero no, ¿qué haces ante esto? Reformar a la Constitución. O viene un tribunal constitucional como el electoral y dice, hago una interpretación sistemática de la Constitución. Pero siguen perviviendo los artículos, ahí está. Ahora mi pregunta en México siempre ha sido, ¿y el 38 fracción segunda es norma todavía? ¿O ya no existe? A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, ese artículo ya no tiene ningún tipo de valor en México. A partir de auto de formal prisión ya no te van a suspender entonces la ciudadanía. De hecho, no, porque vas a poder votar. Y en algún momento el tribunal dirá, también vas a poder ser candidato o candidata sujeto a un proceso. Porque tienes presunción de inocencia, es el mismo argumento. ¿Ese artículo de la Constitución existe o no existe? ¿Cuál es el poder de un tribunal constitucional? Que dice, sí, está en la norma, pero ya no es norma. Ya no lo es en la práctica, aunque no lo diga en la Constitución. Entonces, pues lo de la reforma, una vez que se lleve a cabo es Constitución, no se podría impugnar a través de acción de inconstitucionalidad. ¿Qué se puede impugnar a través de acción de inconstitucionalidad? Ya les digo yo, hay que ir a este artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, Ley Reglamentaria de Amparo, que nos dice cuáles son las normas generales. Tratados internacionales, salvo aquellos en los que se reconozcan derechos humanos. ¿Por qué? Porque los tratados internacionales que reconocen derechos humanos son bloque de control de constitucionalidad. A partir del año 2011, el bloque de constitucionalidad en México es Constitución, en la parte dogmática, ¿no? Y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Son un bloque de constitucionalidad. Es objeto de control, es parámetro de control, no objeto de control, ¿no? ¿Qué más se puede impugnar? ¿No? Tratados internacionales que no sean sobre derechos humanos, leyes federales. ¿Se puede impugnar la Constitución de un Estado? Claro, está por debajo de la Constitución federal. Se pueden impugnar leyes estatales, reglamentos federales, reglamentos locales, decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general. Una reforma a la Constitución no se podría, en principio, recurrir por inconstitucional. Porque una vez aprobada, y es que aquí no hay control previo, una vez aprobada la reforma a la Constitución, es Constitución.
Ahora, si no cumplió el procedimiento, ahí habría que preguntarnos, ¿y entonces qué hacemos? Yo no he visto que en México, no sé si ustedes tienen esa experiencia, yo creo que no ha pasado, que se haya llevado a cabo una reforma a la Constitución y que posteriormente que entre en vigor o cuando se está tramitando se diga, no, se saltaron tal parte del procedimiento formal. Pero eso podría suceder y eso no sería al final reforma de la Constitución. O sea, no existiría, pero ¿ante quién lo alegas? Me queda ahí la duda, ¿eh? No es por acción de inconstitucionalidad, porque es reforma de la Constitución, no es una norma infraconstitucional. Ahora, ¿quién más puede interponer la acción de inconstitucionalidad? Además, pueden interponer la acción de inconstitucionalidad, siguen leyendo el 105, fracción segunda. Pueden interponer la acción de inconstitucionalidad, dice el Ejecutivo, eso a partir del año 2014, el Ejecutivo por conducto del consejero jurídico en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Si se fijan, el Ejecutivo es quien tiene la potestad más amplia para impugnar en México. Normas generales, puede impugnar todo. ¿Qué son las normas generales? Pues esas que están en el 107, fracción primera de la Ley de Amparo. Leyes federales, estatales, constituciones estatales, tratados que no sean sobre derechos humanos, reglamentos, decretos, ordenanzas, todo. Lo puede impugnar el Ejecutivo mediante el consejero jurídico del gobierno. Tiene una potestad para hacer uso de la acción de inconstitucionalidad amplísima. Ahora, el inciso F nos habla, el inciso F de la Constitución nos habla de lo que nos decían anteriormente, ¿no? En materia electoral, los partidos políticos pueden impugnar una ley electoral. Los partidos políticos con registro nacional, por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes federales o locales, y los partidos políticos con registro local, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro. Los partidos políticos con registro nacional pueden impugnar leyes federales y locales por algo lógico, y es que participan de ambos procesos, tanto de los federales como de los locales. Ahora, lo que sí ha dicho la Suprema Corte es que cuando un partido político nacional va a promover una acción de inconstitucionalidad nacional, ¿no? Va a promover una acción de inconstitucionalidad, lo tiene que hacer a través de su dirigencia nacional, que a veces los partidos lo hacen a través de la dirigencia estatal y dicen, la Suprema es que ahí dice a través de su dirigencia nacional. Y ha habido un pronunciamiento, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en este caso creo que fue un partido nacional que quería impugnar la legislación del estado de Campeche y lo hizo a través de la dirigencia que tenían en ese estado. Y la Suprema Corte le dijo claramente, no es el Comité Ejecutivo Estatal el que tiene que venir aquí, carece de legitimación si es partido político nacional. Quien tiene que promover la acción de inconstitucionalidad en nombre y representación del partido político es el Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia nacional. Imagínense, perdieron la vía de la acción porque no leyeron bien la Constitución. Ahora, el hecho de que los partidos políticos puedan interponer acción de inconstitucionalidad en México fue sumamente relevante. Esto se hizo a partir de 1996. Cuando se introdujo la acción de inconstitucionalidad en el 94, se introdujo con una salvedad. Se dijo, la acción procede frente a todo tipo de leyes, excepto en materia electoral. En el 94 no se podían interponer acciones frente a leyes electorales. ¿Por qué? Porque seguía perviviendo esa práctica en México de que lo electoral no se podía llevar ante lo judicial. Les decía ayer, ¿no? Durante más de un siglo en México, bueno, siglo y medio, ¿no? Desde 1824 hasta 1996, salvo
el caso del Amparo Morelos, que fue en 1874, las cuestiones políticas no se podían llevar ante el órgano jurisdiccional. Eso es parte de que en México el amparo no proceda frente a la materia política electoral. Y eso también se hizo o tuvo efecto en el 94 cuando se introduce la acción de inconstitucionalidad. Se dice, no, leyes electorales no se pueden controlar. Las leyes electorales no podían controlarse durante 2 años. En el 96 se dan cuenta que eso es un error y se amplía la posibilidad, o se reconoce la posibilidad y se amplía la legitimación hacia los partidos políticos. ¿Quién puede impugnar una ley electoral? Pues si es federal, en la Cámara de la Diputación, porque puede impugnar leyes federales, el Senado, que puede impugnar leyes federales, el Ejecutivo, que puede impugnar leyes federales, los partidos políticos, que pueden impugnar leyes federales y también locales. El Ejecutivo también podría impugnar en su caso leyes locales, porque dice que todas las normas generales, ¿no? Una legislatura que aprobó, si es una ley local, también podría impugnarla en minoría. Si afecta a derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si esa ley electoral afectara el ámbito federal, pues la Fiscalía General de la República. Pero claro, el reconocimiento principal se le hizo a los partidos políticos y a partir de ahí se dio la posibilidad de que la Suprema Corte pudiera conocer pues las leyes políticas, las leyes electorales, pudiera conocer o pudiese hacer un examen sobre si son constitucionales o no. Esto hasta el año 2007, desde 1996 hasta el 2007, esta vía fue la única vía abierta en el ámbito de lo electoral para ir a lo jurisdiccional. Es decir, era la única posibilidad que había de que algo electoral pudiese ser controlado constitucionalmente. Era la acción de inconstitucionalidad. En 1996 se abre esa posibilidad. Recuerden que en 1996 se llevó a cabo una reforma, ¿no? Que es la reforma que extiende la acción de inconstitucionalidad, entre otras cosas, extiende la acción hacia los partidos. ¿Qué otra cosa pasó con esa reforma en el ámbito electoral del 96? ¿Qué sucedió en México en 1996 en lo electoral? Se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Exacto. Federación. Se creó, se pasó de TRIFE a Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Se introduce el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Y se establece en la Constitución que el tribunal va a poder controlar la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales, pero no se dijo si iba a poder controlar la constitucionalidad de leyes electorales. ¿Qué tipo de control les dije que realiza el tribunal? ¿Cómo es el control que realiza dentro del modelo, los dos modelos? Concentrado. No, es un control difuso y concreto. Difuso porque son varias salas y concreto porque es para el caso concreto, ¿no? A contrario censo de este, que es la acción de inconstitucionalidad concentrada en un solo órgano, la Suprema Corte, y abstracto, porque no hace falta alegar un perjuicio o una lesión individual. Entonces, sucedió que en el 96, con esta reforma, producto de esta reforma, está el Tribunal Electoral, va a poder, dice la Constitución en ese momento, controlar la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales. Por primera vez se dice que un tribunal como el electoral va a controlar la constitucionalidad de algo, de actos y resoluciones, pero no de leyes. En el caso de las leyes, lo que hizo esa reforma es decir, la Suprema Corte es la que va a controlar a través de la acción de inconstitucionalidad las leyes electorales. Y miren lo que dice el 105 de la Constitución. El 105 es clarísimo en ese sentido. El 105 dice, de las acciones en el encabezado del 100 dice, la Suprema Corte conocerá de los siguientes asuntos, ¿no? Y la primera fracción son las controversias constitucionales, la segunda dice, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter
general y en la Constitución. Y luego dice esto, miren, la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo, 1996. O sea, que con eso se le estaba diciendo al Tribunal Electoral, no se te ocurra controlar la constitucionalidad de leyes electorales, en el caso concreto. La única vía para ejercer un control de leyes electorales es la acción abstracta. Pero el Tribunal Electoral estaba atado de manos porque le llegaban los asuntos, imagínense, que se les impugna ante el tribunal una resolución de un OPLE o de un tribunal local o de una sala regional que tenga que conocer en REC. Bueno, no es ni existía el REC como lo conocemos hoy a día porque pues no podía hacer control de constitucionalidad de leyes. Pero bueno, una decisión de un tribunal local se impugnaba ante el tribunal electoral. El tribunal electoral no podía entrar a examinar si esa decisión era constitucional o no, porque la norma que le hubiese servido de base era constitucional o no. No podía, porque al revisar esto se tenía que pronunciar sobre la inconstitucionalidad de la ley y la Constitución no se lo permitió. Bueno, no podía, pero el tribunal lo empezó a hacer. El tribunal dijo, mira, yo no puedo revisar la constitucionalidad de decisiones judiciales o de actos o de resoluciones electorales si yo no puedo ver si la norma que le sirvió de base a esa decisión es la que genera la inconstitucionalidad del acto. Era una tontería, no lo podía. El tribunal empezó a hacerlo. El tribunal dijo, mira, en la Constitución dice que la única vía, pero no dice que yo no lo pueda hacer de manera expresa. Entonces yo lo voy a hacer. Y por eso se dio la contradicción de tesis 2/2000, que es muy famosa, ¿no? En lo electoral, donde la Suprema Corte le dice al tribunal en el año 2002, mira, tribunal, ve a leer la Constitución, donde dice que solo yo, a través de acción, puedo conocer si una ley electoral eso no contraria a la Constitución. Únicamente yo, de manera exclusiva y excluyente. Si tú sigues haciendo control de leyes electorales en el caso concreto, violas el 105 fracción segunda de la Constitución. Y el tribunal tuvo que dejar de hacer control de constitucionalidad en el año 2002 de leyes. Es que si un tribunal no puede hacer control de leyes, entonces es un tribunal, es como en el caso de los países europeos en donde los tribunales, miren, en un país europeo de control concentrado, con tribunales constitucionales, los tribunales ordinarios no pueden nunca pronunciarse sobre si una norma es o no contraria a la Constitución. Si hay alguna duda, paralizan el proceso que están conociendo y le preguntan al Tribunal Constitucional, ¿es contrario a la Constitución esto o no? ¿Qué interpretación le puedo dar? Y el tribunal resuelve y luego pueden seguir con el proceso. El tribunal casi estaba en esa tesitura, no podía, y ni siquiera podía paralizar el proceso electoral para irle a preguntar a la Suprema porque esa posibilidad no existe en México, no existe la cuestión de constitucionalidad, que es un elemento de los sistemas concentrados. Entonces el tribunal lo ataron de pie y mano, y ya les adelanto, el tribunal empezó a hacer control de convencionalidad a partir del año 2007, con un caso de Hanron, antes de que en México se hablara en el 2011 de control de convencionalidad. Y pro persona también empezó a aplicar el Tribunal Electoral antes que en México se comenzara a hablar de eso. Sí, Daniela. Y entonces, bajo su punto de vista, considera que el artículo 71, creo que es la fracción cuarta de la ley de amparo, podría ser inconstitucional, o sea, la que hace referencia a que el juicio de amparo es improcedente contra las normas que es, bueno, no contra las sentencias, creo, que pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque éstas puedan contravenir, por ejemplo, derechos político-electorales. No, no es inconstitucional. No habría manera de declararlo también inconstitucional a menos que fuera en un amparo para el caso concreto, porque para promover la acción hay un plazo, vencido el plazo ya no se puede usar. A ver, ese artículo lo que reconoce es una tradición que en México ha existido. El amparo no procede frente a lo electoral. Pero si el amparo no procede frente a lo electoral, tiene que haber otro medio que sí proceda frente a lo electoral. O sea, no es indispensable o no es una exigencia que el amparo proceda frente a todo.
Hay países en los cuales el amparo no procede frente a decisiones judiciales. Nicaragua es un amparo administrativo. Austria es un amparo administrativo, solo frente a actos administrativos. No procede ni frente a decisiones judiciales ni frente a leyes. En España el amparo no procede frente a leyes. Cada país puede regular su amparo conforme a su propia tradición. Ahora, lo que no puede suceder es que no existe un mecanismo judicial para ir a impugnar un acto que sea contrario a los derechos político-electorales. Y gracias, Daniela, porque eso me da pie para lo siguiente, ¿no? Yo les digo, en México en el 96 se amplía la acción para impugnar leyes electorales y les puedo decir que hasta ese momento esta era la única vía para que se pudiera hacer un estudio de constitucionalidad en la materia electoral. Se crea el Tribunal Electoral, pero sin una competencia de control de constitucionalidad, porque no se la reconoce la Constitución. Dice, puede controlar actos y resoluciones, pero eso es nada si no puede controlar leyes, porque en la mayor parte de las veces un acto o una resolución es inconstitucional porque la ley que le sirve de fundamento es contraria a la Constitución. Entonces el tribunal no podía hacer prácticamente nada. El tribunal lo empezó a realizar el control hasta que la Corte en el año 2002 le dijo, oye, cuidadito, como sigas haciendo esto, estás violando la Constitución. El tribunal dijo, ok. O sea, 5 años después dijo, ¿qué no puedo hacer control de constitucionalidad? Pues voy a aplicar la Convención Americana. Por eso el tribunal empezó a hacer control de convencionalidad. Pero vino Castañeda Guzmán. Y Castañeda Guzmán puso sobre la mesa todo esto y la necesidad de la que habla Daniela de que existiera un mecanismo para proteger ante cualquier violación de un derecho que está en la Constitución y que fuese un derecho político. ¿Ese mecanismo tenía que hacer el amparo? No necesariamente. Castañeda Guzmán, recuerden, es una persona que quiere contender, ¿no? Como candidato presidencial en el 2006. En el 2005 él va ante el entonces IFE y dice, IFE, quiero registrar mi candidatura. ¿Qué le dice el IFE? No puedes porque tienes que venir por partido político. Esa es la resolución del IFE. Tienes que venir por partido político. Ahora, esa resolución tuvo su fundamento en el COFIPE. Por eso les digo, es que la resolución se basa en una ley. La resolución puede considerarse inconstitucional, pero lo que sería inconstitucional sería la ley, el COFIPE que exige que tienes que venir por partido político. Castañeda Guzmán dice, ok, tengo una resolución del IFE que dice que no me pueden inscribir porque pues yo no voy por partido y que me aplican un artículo del COFIPE. Y él dice, ese artículo del COFIPE que me exige venir por partido es contrario al artículo 35 de la Constitución que habla que tengo el derecho a ser votado y no dice que por partido. El COFIPE es inconstitucional. Pero claro, para impugnarlo por inconstitucional, hay un plazo de 30 días naturales. Ya había pasado. Y el COFIPE estaba en vigencia de años. 2, él no podía impugnar de inconstitucionalidad el COFIPE porque aquí yo les estoy leyendo los sujetos legitimados y no le he dicho que un ciudadano puede ir. 3, se va de amparo ante un juez de distrito, se ampara frente a un acto de autoridad y el juez de distrito le dice lo que dice Daniela, el amparo es sin precedente en materia electoral. 4, se va de revisión ante la Suprema Corte que atrae el caso y la Suprema Corte le repite, el amparo es sin precedente. Y ni se te ocurra venir en acción de inconstitucionalidad porque ya venció el plazo y no estás legitimado. 5, se piensa en irse ante el Tribunal Electoral, pero el tribunal en JDC no podía, o sea, el JDC no estaba ciudadanizado, tenías que irte por partido. Y 6, el tribunal dice, yo, aunque vengas, hijo, y te abre el JDC, yo no puedo revisar si esa ley es o no contraria a la Constitución, porque a mí en el 2002 la Suprema Corte me dijo que yo no puedo hacer control de leyes. Ese es Castañeda Guzmán. Se va ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana sanciona a México porque México no tiene un procedimiento jurisdiccional rápido, sencillo y breve para tutelar los derechos político-electorales. Esa es la sanción que recibe México. La Corte no le dice a México, es que como no le permites
presentarse por candidatura independiente, violas la convención, ¿no? Le dice, tú eres libre si quieres ser por partido o si quieres introducir candidatura independiente. Eso cada país lo decide. En lo que no eres libre es en esa falta de regulación de un proceso. Y la Corte Interamericana en esa sentencia estudia que el amparo en México no procede frente a lo político. Y dice, ok, no puede ser el amparo. ¿Qué otro mecanismo hay? Y a raíz de eso se reforma la Constitución mexicana y se introduce el texto en el artículo 99 que está vigencia a día de hoy, que es que el tribunal, a través de sus salas, puede realizar el control de constitucionalidad de leyes, de leyes de la materia, y que es el efecto de inconstitucionalidad para el caso concreto. Ese control de leyes, que no estaba antes, se introduce en 2007, porque México sabe que la sentencia de la Corte Interamericana del año 2008 le va a sancionar, y se adelanta la sanción y reforma la Constitución. Creo que es la única sentencia que México ha cumplido de manera íntegra y previo a la sentencia. O sea, ya sabía que es como ahorita, ¿no? Con lo de la prisión preventiva. Si hubiese habido una decisión de la Corte antes de que se pronuncie la Interamericana, probablemente cumpliría la decisión. Por eso les decía ayer, quizá lo que se pretende, ¿no? Quizá no es lo que pretendía, pero eso es lo que se va a hacer. Van a esperar la decisión de la Corte Interamericana y la Corte Suprema pues la va a adaptar luego al sistema mexicano. Habrá que ver qué pueda decir la Corte, porque miren, el caso de la prisión preventiva oficiosa también pone a la Corte Interamericana en la tesitura de decirle a México, tu Constitución es inconvencional. Yo creo que no lo ha dicho la Corte en ningún caso. Sí hubo un caso de Petro Urrego, que es el presidente actual de Colombia, que él va ante la Corte Interamericana porque le habían sancionado la Contraloría de su país y le había privado de sus derechos político-electorales, y la Convención dice que solamente se pueden restringir derechos político-electorales por sentencia de juez penal, no habla de posibilidad de una resolución de un órgano administrativo. Y en ese caso, creo que ahí medio la Corte deja ver que la Constitución colombiana es contraria a la Convención, pero no lo dice, ¿eh? Y no sé si en el caso de México daría el paso para decir, esa Constitución es contraria a la Convención, ¿no? Habrá que esperar, va a ser, o sea, me imagino, yo creo que todos los constitucionalistas están así, esperando a que salga, y los internacionalistas, ¿no? Esa de sentencia se espera mucho de lo que pueda decir, ¿no? Y yo creo que pues se espera mucho más de lo que se pueda cambiar a partir de la misma. Entonces, ese es otro de los órganos legitimados, los partidos. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de derechos humanos. Es quien tiene, ¿no? la legitimación principal para impugnar, ¿no? Cuando se trate de leyes de carácter federal o local o de tratados que vulneran derechos humanos. El Ejecutivo también podría presentar una acción en contra de una ley federal o estatal que viola derechos humanos, la Cámara de Diputados enfrente a una ley federal que viola derechos humanos, o el Senado, ¿no? En su caso. No significa que cuando se trata de violación de derechos humanos solo la CNDH pueda promover la acción, no. Significa que ella, o sea, a ver si me explico, si hay una norma sobre derechos humanos que se estima o que afecta, si hay una ley que se estima que puede violar los derechos humanos, esa ley no es que solamente pueda ser impugnada por la CNDH. No, se trata de que la CNDH únicamente puede promover acciones si es sobre derechos humanos. Es, por ejemplo, en el caso del INAI, el INAI puede promover una acción de inconstitucionalidad frente a leyes o tratados que vulneren el derecho de acceso a la información pública y protección de datos. Pero no significa que, por ejemplo, una reforma a la ley de telecomunicaciones que creaba el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aquel PANAU, no pudiese ser impugnada, por ejemplo, por las minorías parlamentarias. Significa que el INAI solamente puede promover acción en caso que se afecte este derecho. No podría promover el INAI una acción de inconstitucionalidad frente a una ley que afectase, por ejemplo, el ámbito penal y no el ámbito de la protección de datos. La Fiscalía General también se restringe
para leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal. Hubo un caso de una acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH frente a un decreto del Estado de Puebla que modificaba artículos sobre la desaparición forzada de personas. El legislativo de Puebla respondió que esa acción era improcedente porque la CNDH no podía impugnar una norma del ámbito de lo penal, porque para eso solamente estaba legitimada la Fiscalía. La Corte Suprema le dijo, no, estás equivocado. Lo que dice el 105 fracción segunda es que la Fiscalía General tiene legitimación únicamente para impugnar normas del ámbito penal y procesal penal. No puede impugnar normas que no sean esa materia, pero eso no significa que otros sujetos legitimados no puedan impugnar normas del ámbito penal. No sé si me explico. O sea, hay que leer bien el 105 fracción segunda para entender, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos legitimados? Es un número clausus, esto es un número cerrado. Solo son esos que están ahí. Y para las materias que ahí se señalan. ¿Consideran que deberían haber otros sujetos legitimados? Solo son esos que están ahí. ¿Creen que podría haber otros sujetos legitimados? Se habla de por qué el INE no es un sujeto legitimado también, por ejemplo, o los OPLES, ¿no? Para impugnar leyes electorales. Es un órgano constitucional autónomo, el INE, por ejemplo. O la ciudadanía. Sería importante que la ciudadanía pueda impugnar, aunque yo les digo, son pocos los estados que han extendido la acción de inconstitucionalidad o que han abierto la legitimación a la ciudadanía. En Nicaragua yo recuerdo que la Constitución sí establece esa posibilidad, ¿no? De que un ciudadano puede impugnar una ley dentro del plazo que establece la Constitución ante la Suprema Corte por ser contraria a la Constitución. Bueno, luego dicen, es que si hablas a la ciudadanía, los ciudadanos van a venir todos los días. Bueno, ojalá que fuese una ciudadanía tan activa. En Nicaragua nadie llegaba. Tres gatos pelados llegaron cuando yo estuve en la Corte a impugnar por inconstitucional una ley que luego no creo que se vaya a caer la labor de un órgano porque la ciudadanía esté todos los días impugnándola. Pero bueno, ese ha sido como desde el 1920 el argumento para no abrir esa posibilidad, ¿no? De que la ciudadanía pueda impugnar. Puede impugnar las normas por inconstitucionales. Ahora, el plazo. El plazo para interponer la acción, que eso es algo relevante, ¿no? Y sobre el cual se debe tener mucho cuidado, porque una vez vencido el plazo, pues ya no hay posibilidad. La norma entraría en vigor de manera, bueno, la norma ya ha entrado en vigor, pero una vez que se ha pasado ese plazo, lo que sucedería es que ya no se puede impugnar por acción de inconstitucionalidad. O sea, esa es como la consecuencia, ¿no? Pasado el plazo de 30 días naturales que establece la Constitución, se cierra la vía de la acción de inconstitucionalidad, pero quedan abiertas otras vías, ¿no? En el caso de leyes que no sean electorales, pues quedaría abierta la vía del amparo, ¿no? Y en el caso de leyes electorales, quedarían abiertos los medios de impugnación ante el Tribunal Electoral, porque va a ser en el caso concreto. Entonces, el plazo para ejercitar la acción, dice el artículo 105, es de 30 días, ¿no? La fracción segunda dice, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercerse dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. Se publica la norma en el diario oficial, federal, estatal, 30 días se comienzan a contar. Ahora, dice el artículo 60 de la ley reglamentaria
que el plazo para ejercitar la acción es de 30 días contados a la fecha siguiente en la que la ley o tratado entra o se publica, ¿no? Si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. Eso es lo que dice la ley reglamentaria. Este artículo de la ley reglamentaria de la acción de inconstitucionalidad fue impugnado por inconstitucional. El artículo de la ley reglamentaria fue impugnado por inconstitucional al considerar que la conclusión del plazo en un día inhábil no está prevista en el artículo 105 de la Constitución. El artículo 105 dice, el plazo es de 30 días naturales, se acabó. Entonces, la ley reglamentaria dice, es que, pero si el último día es día inhábil, se amplía al siguiente. Entonces, eso se impugnó ante la Suprema Corte y la Suprema Corte consideró que el artículo 105, que habla solamente de 30 días naturales, se puede tomar en dos sentidos. Por un lado, se puede considerar que la demanda de acción de inconstitucionalidad debe presentarse necesariamente dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, incluso cuando el último día sea inhábil, o puede incluirse la excepción de ampliar el plazo si el último día es inhábil. ¿Por qué? Porque dice la ratio del 105 fracción segunda es garantizar la supremacía de la Constitución y hay que evitar que un formalismo procesal impida entrar en el enjuiciamiento del asunto. Y aquí dijo, se tiene que aplicar el principio de indubio pro actione. Eso lo estableció en una acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte, la 138 diagonal 2019. Ahora, en el ámbito electoral, hubo otra acción de inconstitucionalidad promovido en el año 2001 ante la Suprema Corte, y la Suprema Corte dijo, miren, a excepción del 60 del último día inhábil no opera en el ámbito electoral porque el párrafo segundo dice, en materia electoral, para el cómputo de los plazos todos los días son hábiles, aquí no hay excepción. Aquí, si el último día inhábil era un domingo y no viniste, da igual. Si, es que era sábado, da igual, no puedes venir el lunes. ¿Por qué? Porque en materia electoral todos los días. Esa es la interpretación que dio la Suprema Corte. Pero yo les voy a dejar aquí también para que luego lo puedan, esa es la acción en donde lo dijo. El procedimiento, ¿no? ¿Cómo se da el procedimiento? Se presenta una demanda, ¿quién la presenta? Los sujetos legitimados, que se tienen que alegar, pues en lugar de conceptos de agravio, lo que se alega son conceptos de inconstitucionalidad, ¿no? Luego, quien preside la Suprema Corte designa un ministro o ministra instructora, que es el que va a formular el proyecto de resolución. Luego, los órganos legislativos, ejecutivos que hubieran emitido y promulgado la norma general se tienen que señalar ahí. ¿Para qué? Para que se les dé vista y puedan también presentar argumentos ante la Suprema Corte, claro, a favor de la constitucionalidad de la norma que ellos emitieron, ¿no? Miren, cuando se va ante la Suprema Corte, cuando se va ante la Suprema Corte, perdón, cuando se va ante la Suprema Corte en acción, hay que promover una demanda. La demanda debe contener, ¿no? ¿Quién la promueve, no? Si son diputados, senadores, pues tiene que ser por lo menos con un mínimo del 33% de los integrantes de la Cámara. Se debe señalar la norma cuya invalidez se impugna, los preceptos que se estiman violados, los conceptos de inconstitucionalidad, ¿no? Los conceptos de invalidez. No es concepto de agravio, como en el amparo, porque aquí no tienes que alegar que la norma causa un perjuicio, es control abstracto. Y eso es lo que debe tener, ¿no? La demanda. Luego se nombra el ministro o ministra instructora, luego pues se estudia si la demanda es improcedente, si se debe sobreseer. Todas esas cuestiones también se llevan a cabo, ¿no? Y está la ley reglamentaria del artículo 105 que nos dice en qué caso es improcedente. Por ejemplo,
se establecía en algún momento que era improcedente en materia electoral, luego a partir del 96 se establece que no, que ya procede frente a leyes electorales, pero si la demanda se presenta fuera del plazo de los 30 días naturales es improcedente, ¿no? Cuando no se hacen valer violaciones en la Constitución sería también improcedente. Cuando hayan cesado los efectos de la norma impugnada es improcedente. También se establecen causales en la ley reglamentaria de cuándo se debe sobreseer una demanda de acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, si la demanda es oscura, se puede prevenir al demandante para que haga las aclaraciones que fueran necesarias. Cuando se trata de una demanda en contra de acción de inconstitucionalidad frente a una ley electoral, los plazos se reducen. ¿Por qué? Porque sabemos que pues en lo electoral todo se mueve de manera distinta, ¿no? Entonces, todo se mueve de manera más rápida, los plazos se van, por ende, a reducir. Luego, en materia electoral existe otra posibilidad que es relevante, ¿no? Y es la posibilidad de pedirle una opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre el tema en cuestión, ¿no? Se puede pedir, y aquí está cuando les pongo la reducción de plazos en materia electoral, para que luego lo puedan revisar luego. Se puede pedir una opinión, es una opinión, no tiene un carácter imperativo, ¿no? No es vinculante. Por ejemplo, en aquel caso de la ley Bonilla, Sala Superior emitió una opinión consultiva, diciendo, ¿no?, que esa ampliación del periodo en el gobierno de 2 a 5 años había modificado las reglas del proceso electoral establecidas previamente y alterado el voto libre y directo del electorado, y por eso era contrario a la Constitución, ¿no? Ahí hubo una opinión que le sirvió de base como opinión técnica a la Suprema Corte para tomar su decisión. Luego, una vez transcurrido el plazo para pedir opiniones, en el caso de lo electoral, para escuchar a quien hubiese dictado la norma, pues entonces quien dictó la norma dicta un informe, como en el caso de amparo, ¿no? Que hay un informe de la autoridad responsable, pues aquí hay un informe con las razones que sostienen la validez constitucional de la norma impugnada. Se establece que también se tiene que dar vista al fiscal general de la República y luego, transcurrido ese plazo de instrucción, pues hay un plazo que se establece para dictar sentencia, ¿no? Y viene la sentencia que puede ser de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Algo importante, la admisión de la acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Eso es algo relevante, ¿no? La norma cuestionada no se suspende porque se haya admitido una acción de inconstitucionalidad. La norma sigue produciendo efectos. Y es lo que yo les decía antes. ¿Qué pasa entonces con los efectos cuando son, por ejemplo, en el ámbito tributario? ¿Qué dice luego? Es inconstitucional. Es nula de origen. Vas a devolver todos los tributos que cobraste mal. Se han ido introduciendo técnicas para evitar estas situaciones, ¿no? Que ya les decía ayer, que decía, bueno, es inconstitucional sin nulidad. Es inconstitucional desde hoy hacia el futuro. O cuando la declaración de inconstitucionalidad va a dejar una laguna jurídica, va a dejar algo en desprotección, dice, ok, es inconstitucional, pero le doy un plazo al legislador para que dicte una nueva norma y mientras tanto, esta norma inconstitucional sigue regulando la materia, para que no quede sin regulación, que puede ser peor. Es como la vacatio de la declaración de inconstitucionalidad. Y la sentencia, pues para el contenido de la sentencia está en el artículo 41 de la ley reglamentaria, en el artículo 71 de la ley reglamentaria, dice, al dictar sentencia la Suprema Corte deberá corregir los errores, no, bueno, esa es la parte oscura. En el artículo 41 de la ley reglamentaria, sí, está el contenido de la sentencia. ¿Qué tiene que hacer o qué debe contener la sentencia? Pues aquí se va en este artículo y ahí se dice la fijación breve y precisa de la norma, acto u omisión, objeto de la controversia, porque también se refiere a las controversias constitucionales,
la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no probados, los preceptos que la fundamenten, las consideraciones que sustenten el sentido de la votación, los alcances y efectos de la norma fijando con precisión los órganos obligados a cumplirla. Se tiene que buscar que la sentencia sea realmente eficaz y que la Constitución sea realmente cumplida, los puntos resolutivos que en su caso puedan decretar el sobreseimiento o declaren la validez o invalidez de las normas, porque la sentencia puede ir en el sentido de decir esta norma es constitucional, o puede ir en el sentido de decir esta norma es inconstitucional, o no puede haber sentencia, no hay decisión. Luego dice, dictada la sentencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará notificarla a las partes y publicarla. Se publica, ¿no? Se hace pública la sentencia y comienza a surtir efectos a partir de la fecha que determina la Suprema Corte de Justicia, que es lo que yo les decía. Pueden ir moviendo los efectos porque se han dado cuenta de que eso puede generar una problemática. La declaración de invalidez en México no tiene efectos retroactivos o no tiene efectos ex tunc, que es lo que yo les decía ayer, que es algo rarísimo, porque cuando tú declaras que una norma es inconstitucional, declaras que es nula. Y si algo es nulo de origen. No nació. Y aquí dicen en México, pero eso es la excepción. Efectos hacia el pasado, salvo en materia penal. Salvo en materia penal cuando la declaración de inconstitucionalidad de la norma beneficia a alguien que ha sido condenado con base en la ley. Si la desaparición de la norma provoca que una persona que va a estar 20 años en prisión ahora estaría 5, se le aplica la anulación. Se tiene que abrir el proceso nuevamente, ¿no? Es algo raro, pero podría suceder. Y bueno, luego lo que se ha discutido también en México es la mayoría que se necesita para aprobar la inconstitucionalidad de una norma, ¿no? Dice el artículo 72 de la ley reglamentaria. El artículo 72 de la ley reglamentaria, que no sé si la tengo aquí, creo que no. El artículo 72 dice, las resoluciones solo podrán declarar la invalidez de una norma si fueran aprobadas por cuando menos 8 votos. Si no se aprobaran por la mayoría indicada, el tribunal desestimará la acción y ordenará el archivo del asunto. Claro, aquí se ha discutido si eso es o no oportuno, ¿no? Si pedir 8 ministros, una mayoría calificada, es pedir mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil que 8 ministros y ministras se pongan de acuerdo. Y ustedes lo vieron con lo de la reforma eléctrica, ¿no? O sea, los 8 ministros, si no están de acuerdo en que la norma es constitucional, no significa que la norma sea inconstitucional. Tiene que ser una declaración expresa. Los 8 tienen que estar de acuerdo, o las 8 tienen que estar de acuerdo en que es inconstitucional o en que es constitucional. Si no se llega a 8 votos, la norma no es nada, o sea, como que no existe sentencia. El archivo, el asunto se archiva, que es lo que pasó con la reforma eléctrica. Que luego se acuerdan que andaban buscando al secretario a ver si eran 7, 8, si uno dijo, porque luego votan de una manera rarísima, ¿no? Dice, sí, estoy de acuerdo con la constitucionalidad en tal sentido, pero no sé qué, o sea, luego no saben ni lo que votaron. Que para efectos, que para esto, que para lo... Pobre el secretario, esa sí es una labor extenuante el andar entendiendo lo que votan y las ministras, pero bueno, esa es la tradición, ¿no? En México. Y al final la pregunta es, ¿y hay 8 a favor de que es constitucional? ¿O de qué es inconstitucional? No habían. ¿Y a favor de que es constitucional? Tampoco. Entonces ahí no hubo decisión. Solo hay decisión con 8 votos de ministras y ministros. Y solo puede conocer o solo puede pronunciarse sobre eso el Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Es la única que puede pronunciarse. Ahora, el cumplimiento de estas sentencias es obligatorio. Y si no se cumplen, pues también hay un proceso que se establece principalmente en la ley de amparo, ¿no? Para actuar frente a una autoridad que no cumple con una decisión de la Suprema Corte. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Les voy a pasar luego la presentación para que la puedan ver con calma. Ayer les pasé una lectura de esto. Voy a ver si les puedo pasar otra que tenga que ver con la contradicción de tesis.
Y pues quedo a su disposición para cualquier duda que puedan tener en particular. Les dejo aquí mi correo. Y bueno, cualquier cosa en la que les pueda ser de utilidad. También a veces en el Twitter, que tampoco soy tan activa de todos los días, no crean, pero sí pongo información que les pueda servir, principalmente información académica, de cursos o algo que les pueda ser útil. A veces también ahí lo pongo por si me quieren seguir. Y bueno, si no hubiera ninguna participación, daríamos por cerrada aquí la sesión. Pues muchas gracias y nos seguimos viendo en otros diplomados que espero pues tengan a bien también a tomar con nosotras. Doctora, ¿sí podría compartir el último artículo que comentó? ¿Cuál último artículo? Ah, es que dijo que ya nos había compartido uno y luego también dijo, ahorita voy a ver si les puedo compartir otro. Sí, lo voy a ver si lo tengo a mano y si lo tengo escaneado y se los comparto. Sale, gracias. Vale, nos vemos.